¿Qué onda, iglesia? ¿Cómo están? No, ya me voy a mi casa, no. Nomás llueve poquito, ya se me quedan. Ay, no, otra vez. ¿Cómo están? Buenos días. Eso. Qué gusto verte. Gracias por ser parte. Déjame nomás apagar aquí mi teléfono, si no empieza a sonar. Pero, qué gusto que estés aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bien sencillito, bien tranquilito. Los voy a dejar ir temprano. No se crea. Voy a hablar acerca de la preocupación. ¿Quién está preocupado hoy? Uy, no levante la mano, ya sé, todos, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, yo soy una persona excesivamente preocupona. Así, aunque usted no lo crea, en serio. O sea, de verdad, desde niño he sido súper ansioso, súper preocupado. Lo que sea que se me enfrentara en la vida era mucho estrés para mí personalmente. De todos modos, al final daba el pie y decía, bueno, vámonos con todo, ¿no? Me dejo aventar, ¿no? Por eso tengo un chorro de cicatrices por todos lados, porque no le tenía miedo, pero sí personalmente soy una persona muy preocupada por muchas cosas. A lo largo del tiempo he tratado de luchar con esa barrera de la preocupación y tratar de alguna forma perder el miedo, ¿verdad? De preocuparme todo el tiempo. Me acuerdo claramente palabras sabias de mi suegro que siempre me decía, ¿qué te preocupa? Y a veces me enojaba que me preguntara eso. Dice, ya va a poner el dedo justo en la herida, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Y recuerdo que para mí tenía mucho que ver, porque a veces ni sabía por qué realmente estaba preocupado. Simplemente había cosas en mi cabeza, ideas preconcebidas, cosas que estaban pasando. A lo mejor estaba preocupado de lo que podía suceder, pero cosas que ni siquiera sucedieron. Simplemente son ideas vagas en nuestra cabeza que el enemigo de tu alma utiliza estratégicamente para poder robarte la paz que Dios tiene para tu vida, robarnos la paz que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerdo también cuando estaba haciendo la renovación de mi visa hace ya muchos años. Estaba haciendo fila en la renovación. Ese fue, yo creo que uno de los momentos más de estrés y de preocupación que tenía en la vida, haciendo toda esa fila, escuchar lo que le estaba pasando. No sé si alguno de ustedes ha sacado su visa. Ya sabes que cuando llegas al final empiezas a escuchar que la señora de enfrente se la cancelan que porque no traía el acta de nacimiento. Hágame el favor, o sea, acta de nacimiento es el primer papel que juntas para los papeles y no traes el acta de nacimiento. O sea, cosas bien raras. Y yo estaba sudando, o sea, sudé, me dolía el estómago, o sea, lo tenía arrugado, ¿verdad? El estómago apachurrado del estrés. Y llego a la cita, muestro lo que tengo que mostrar, no había nada que temer. Pero la preocupación me consumía a mí personalmente. Era algo que yo no entendía. Y mamá, fui con mi mami, pues. Ya sabes, hijo de mami, hijo de mami, de papi. Mi mami me acompañó, ¿verdad? A la renovación. Te imaginarás cuándo fue eso, hace muchos años. Me dice, mijito, tranquilo, todo va a estar bien. Tenemos los papeles, estás bien, no tienes nada en el récord. O sea, estás bien. Pero la preocupación a mí me consumía, ¿no? Pero después pasan los años, nacen los hijos, ¿verdad? Uno se casa y va subiendo el nivel de preocupación, ¿verdad? Amén, dicen. Amén, sí es cierto, ¿no? Enfrentamos, ¿verdad? Enfrentamos otros tipos de retos, enfrentamos otro tipo de circunstancias, enfrentamos otro tipo de problemas que nos roban la paz. Y es bien interesante porque pasan los años y ya se hacen estudios, empiezas a evaluar el mecanismo humano y te vas dando cuenta que van saliendo todas estas emociones dentro de ti, que van saliendo a la luz y que ya lo empezamos a poner por diferentes categorías de cosas que están pasando, cuestiones no nada más emocionales, pero clínicas, como la ansiedad, como la depresión, ¿verdad? Cosas que están consumiendo a la humanidad, cosas que están llevando a las personas a quitarse la vida. Pero es muy interesante porque eso lo voy a decir en general, pero a veces créeme que me agüito porque como iglesia, y yo estoy hablando no nada más localmente, pero en la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Que yo creo que debemos de estar siempre súper emocionados porque tenemos el mejor mensaje que el mundo pueda recibir.
Tenemos la mejor esperanza, la única y la mejor esperanza que el mundo necesita. Tenemos la palabra del Señor, tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el futuro lleno de esperanza. Sabemos qué va a pasar después de esta vida y aún así nos preocupamos. Y aún así sufrimos problemas, ¿verdad? Y a veces la iglesia no hace un buen trabajo. Y cuando hablo de la iglesia hablo en general, ¿verdad? Es que tienes que orar más. Estás preocupado, es que tienes que pasar más tiempo con Dios. Es que estás en pecado. Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Hay personas que necesitan ayuda clínica, necesitan medicina, ciencia, cosas que el Señor nos dio, tecnología para poder trabajar encima. Obviamente tu vida espiritual es importante, pero hay personas que necesitan medicamento, ¿verdad? Si no, pregúntale a mis... no es cierto. Yo lo necesito. Se me bota la canica de repente. Pero en serio, o sea, existe. Todo eso son conocimientos y ciencia. El Señor no lo ha regalado. Obviamente, lo más importante es dónde está nuestra fe. Porque si tú ves en la historia, aunque uses medicamento o no, pero si en tu corazón vive Cristo Jesús, siempre vas a llegar al Padre una vez más. Y Él te va a dar la fuerza y la energía para combatir, pero también necesitamos ayuda para cualquier cosa. Entonces hay cosas que nos pasan en la preocupación y Dios no está ajeno a eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, también se preocupó. También pasó por momentos de aflicción, también pasó por momentos de dolor. Él sintió como tú y yo sentimos. Por eso Él estuvo en carne propia, siendo Dios y siendo hombre, y caminó junto con nosotros. Él sabe perfectamente qué sentiste. Él sabe perfectamente. Cuando Él sabía que su tiempo se estaba acabando. De hecho, allá hay un lugar, cuando vas a Jerusalén y andas en esos viajes en Israel y toda esa onda, hay un lugar donde Jesús oró, y en la palabra de Dios dice que del sudor salían sangre de sus gotas de sudor. Inclusive hay unas plantas en esa región. Yo no sé si es verdad o no, ¿verdad? Uno no sabe, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero a veces que te cuentan unas historias. ¿Quién ha ido a Cancún, verdad? Por ejemplo, andas con los turistas y te cuentan unas cosas que dices, no, eso no es verdad. ¿A poco no? Pero es parte de venderlo, ¿no? No voy a decir que esto es así, pero es textual, que ubican el lugar justo donde Jesús estaba orando, donde estaba Él sudando sangre. Inclusive las plantas que están ahí, son como una hoja de trébol, tiene como chispitas de rojo encima de las plantas. Y se dice que justo ahí Jesús estaba orando. Por eso es que esas plantas tienen esas pequitas rojas de sangre. Entonces Jesús no es ajeno al dolor. Jesús no es ajeno a las emociones. Pero es sumamente importante no dejar a un lado y incluir la salud mental y emocional de nuestra vida. Somos seres emocionales. No está mal estar preocupado, pero sí está mal siempre estar preocupado. Siempre es muy importante. Personas que creemos en el Señor, personas que te rodean, es muy importante, porque hay amigos que de verdad traen cosas tóxicas a tu vida y que alimentan más tu preocupación. Pero también hay otro tipo de amigos, amistades, que quizás tienen la palabra y tienen el mensaje que tienen para ti, pero lo estás evadiendo porque sabes que va en contra de lo que tú quieres pensar y creer. Pero el buen consejo y la buena amistad siempre te va a llevar a buenos caminos. Y el Señor pone a gente, a personas justo en tu camino para que puedas guiar y ser guiado por esas personas a través de lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Personas con emociones sanas siempre van a tomar decisiones sabias. Pero personas con emociones tóxicas siempre van a tomar las peores decisiones en tu vida. Siempre. Entonces es muy importante entender que una emoción tóxica siempre te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Una emoción tóxica. Ahora, no son malas las emociones, es el primer punto. Y si lo quieres escribir, pon nota ahí, o también en tu Eastlake Church app está ahí. No son malas las emociones, pero sí es muy malo ser impulsado por las emociones. No son malas, pero que te guíen las emociones a tomar decisiones, ahí sí estás con el pie justo en el precipicio, justo para tomar la decisión más equivocada. Cuando tus emociones te están guiando a tomar ese tipo de decisiones.
Hay muchas historias en la palabra de Dios y a mí me llama la atención porque en la Biblia podemos ver que inclusive los mismos discípulos que habían visto cosas extraordinarias cometían los peores errores en su vida. Tú te puedes ver textualmente que aún aquellos héroes de la fe, héroes de la palabra de Dios, profetas, sus discípulos cometían los errores más extraños del mundo. Por ejemplo, vamos a hablar el día de hoy de Elías. Por ejemplo, el profeta Elías es un profeta muy interesante. Lo puedes encontrar en Primera de Reyes y puedes escuchar un poquito de su historia ahí. Y era un profeta que había visto tantas cosas, momentos de fe, momentos impresionantes, reacciones de Dios en su vida, y que aún así también enfrentó ansiedad, enfrentó depresión, enfrentó temor, enfrentó miedo. Y dices, ¿cómo es posible que eso estaba pasando? O sea, sí sucedía, ¿no? Por ejemplo, en aquel entonces se cuenta la historia que estaba el rey Acab y Jezabel era su mujer. Ahora, Acab era el rey de Israel, pero cometió un error. Y se ríe, sabe a dónde voy, ¿verdad? Se casó con Jezabel, ¿verdad? Entonces, el problema es que ella venía de otro lugar, con otras creencias y con otros dioses. Entonces se casan y están viviendo el matrimonio y empiezan a cambiar la cultura, empiezan a adorar a un dios ajeno, al dios Baal y a muchos otros dioses, y empiezan a conseguir profetas y empieza a crecer esto y empiezan a hacer todo mal y empiezan a deshonrar a Dios. Y ahí es donde Dios, que es un Dios celoso, pues no está muy contento, ¿verdad? No está muy contento. Entonces el profeta Elías está ahí en medio de toda esa circunstancia, ¿verdad? Está ahí y Dios le dice a Elías: hey, mándale un WhatsApp. Mándale un WhatsApp al rey y dile que va a haber sequía. Y que va a haber sequía hasta que a ti se te antoje, prácticamente. Y va Elías y le dice: no, oye rey, nomás quiero dejarle saber, ¿verdad? Ya vio mi post en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Ya vio que dije, ya vio mi actitud en lo que yo no creo, por lo que usted está votando, por decir así, ¿verdad? El Señor no está contento y va a haber sequía por varios tiempos. Entonces empieza un movimiento ahí. Jezabel obviamente no está contenta porque ellos creen en otro Dios y tienen estas otras costumbres, pero entonces Elías tiene otras cosas y está retando al rey. Entonces Elías se esconde por ese tiempo, se esconde. ¿Y qué pasa? Hay una sequía. Hay una sequía, casi por más de 3 años hay una sequía. Y en ese tiempo que se esconde, fíjate nada más, el Señor le dice: te vas a esconder, no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. Voy a enviar unos cuervos para que te den de comer. Cuervos. ¿Cría cuervos y qué? Pues no le sacaron los ojos. No se lo sacaron, o sea, lo alimentaban. El problema es que a lo largo del tiempo se acabó el agua también, porque había una sequía. Entonces él iba y tomaba agua en un lugar, pero los cuervos llegaban, le llevaban la comida. Él estaba escondido, había una masacre de cristianos y de todos, de los creyentes. Y entonces ellos seguían adorando a su Dios y adorando, y lo adoraban y lo adoraban y lo adoraban, y no pasaba nada. No había lluvia. De hecho, el dios Baal le dicen como que era el weatherman, ¿verdad? Él se encargaba de que cada vez que llovía, entonces adoremos al rey, al dios Baal, ¿no? Era alguien bien adorado por ¿cómo se llama? Los climas, ¿verdad? El cambio de clima. Entonces era un Dios que estaba entre tantas cosas que estaban haciendo, pero había una sequía. Después de ese tiempo de la sequía, Elías se prepara para entonces dar el mensaje. Antes de dar el mensaje pasa otro milagro. Sacaba los recursos, ya no hay agua, y le dice: no, mira, te vas a ir a tal lugar, le dice Dios. Cuando llegues ahí va a haber una viuda, y esa viuda va a cuidar de ti. Ok, y ahí va Elías. Y llega a Eastlake. Se para fuera del Panda Express y dice: tengo hambre, pero se me antoja Luna Grill, ¿verdad? Y se encuentra una persona que era la señora, la viuda, y le dice: oye, pues dame poquita agua, ¿no? No, pues es lo último que me queda. De hecho no tengo nada. Pues es que el Señor a mí me dijo, ¿verdad? No, ya sé, pero es que en la casa no hay nada, papá. O sea, hay sequía, no hay nada, estamos secos, no hay nada. O sea, tengo un jarrito lleno de harina, tengo poquita harina para hacer unas tortillitas con frijoles, ¿verdad? Poquito aceite, pero no hay nada.
Pero Elías, creyendo eso, dice: no, o sea, el Señor va a proveer cada cosa que nosotros necesitemos. Va y se esconde y le abre la casa a la viuda, tiene un hijo y hay comida, no se acaba, le sacan al jarrito, le rascan y salía más harina, ¿verdad? Y salía más aceite, había pan, había que comer, había que tomar. Y había una bendición. Pasaron años. Y luego, ¿qué pasa? El hijo de la viuda se muere, se enferma y se muere. Y luego, ya que se enferma y se muere, pues la viuda dice: bueno, este cuate pues nomás está aquí comiéndose lo que tenemos, ¿verdad? Aparte, el Señor me castiga y me quita a mi hijo, soy viuda. Está triste, está sucediendo. Y entonces Elías agarra al chamaco y ora por él. ¿Y qué crees que pasa? Resucita el muchacho a través de su oración 3 veces, y a la tercera Dios lo escuchó y el niño resucita. Imagínate qué momentos de fe escuchar cuando cosas así pasan. Qué fe tenía que tener Elías de verdad para poder llegar a los oídos del Señor y que el Señor pudiera hacer su obra ahí en sus ojos. Y una vez más, después de tanto tiempo, confirmar que había un propósito. Entonces llega el momento y Elías llega con el rey y le dice: pues ya pasó un rato, ¿verdad? El contrato ya está a punto de caducarse, va a llover pronto, pero va a llover cuando yo quiera, no cuando tú quieras, rey. Él se estaba escondiendo y le dice a alguien de su trabajo: oye, quiero que le vayas y le digas al rey que ya llegué, ya estoy aquí, ya pasó el tiempo y pronto va a llover. Dice: no manches, vato. O sea, cada vez que vamos en búsqueda para matarte, o sea, el rey agarra a los reyes de los otros lugares y casi los ahorca, casi los mata para que le digan la verdad si tú estás con vida o no. Tenemos tiempo buscándote, andamos en búsqueda de matarte. Si yo voy con el rey y le digo: ya lo encontré, me van a matar a mí también. No, tranquilo, vato, el Señor está conmigo, no hay bronca. Aquí te firmo el contrato, mira, te lo sello y todo. Tomamos una selfie para que sepa que sí estoy aquí contigo. Y se toman la selfie. El chiste es, ya estoy haciendo el cuento muy largo, ¿verdad? Ya hasta estoy contando cosas que a lo mejor ni van. Pero el plan es que sucede otra cosa, ¿no? Llega el momento, te voy a adelantar un poquito. Se juntan los profetas, ¿no? Del otro rey, del otro Dios. Y se junta él, pues, ¿no? Y dice: vamos a hacer, ¿cómo se dice? Pues vamos a echarnos un tiro, ¿no? Vamos a poner una ofrenda. En ese caso era un toro. Y lo ponen como ofrenda y dicen: si viene fuego y consume al toro, o sea, en pocas palabras, si hoy se abre el cielo y hay barbacoa sin prender la barbacoa, ¿verdad? Entonces quiere decir que su Dios sí es su Dios. Pero si no, yo voy a poner mi ofrenda, y si mi Dios deja caer el fuego, entonces quiere decir que es mi Dios el verdadero. Entonces pasan muchas cosas, ¿no? Entonces están todos ahí, están gritando, ponen su ofrenda, ponen al toro ahí, están alabando al rey, al Dios Baal, y oran y oran. Y llega Elías y dice: ¿qué onda, vato? Les tira carrilla. Pues grítale más fuerte, ¿no? Échale ganas, échale fuerte. No se ve. ¿Dónde está? A lo mejor tu Dios está de vacaciones, papá, no anda aquí. Y empieza a tirar carrilla a Elías. Eso es en serio. Si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que se burla, se mofa, dice la palabra de Dios. Se mofa de lo que está pasando. Y entonces no sucede nada. Entonces ahora le toca a Elías, ¿no? Y Elías hace su ofrenda y lo pone ahí, hace todo lo que tiene que hacer. Pone al toro, pone agua, pone un chorro de cosas ahí. Y entonces él empieza a adorar a nuestro Dios, a tu Dios. ¿Y qué crees que pasa? Dios lo escucha. Y no nada más Dios lo escucha. Del cielo cae un fuego que consume toda la ofrenda que estaba ahí. En ese momento hubo un cambio de pensamiento. El rey entendió que su Dios era tan poderoso que podía hacer esas cosas tan increíbles. Yo no sé cuándo tú has visto que haya caído fuego del cielo, pero el Señor lo hizo. Llovió el viernes, ¿no? Pero así como una mojadita nomás, una regadita, ¿no? Regaron las plantas. Pero Elías pudo ver eso. Después de eso empezó la lluvia, como justo él lo pidió. Y empieza a haber una inundación. Y el rey está ya con cambio de pensamiento. Estaba haciendo mal. Va con la esposa y le cuenta todo. Y la esposa dice: en este momento quiero que le digas a Elías que voy a dar mi vida. Es más, que los dioses hagan lo que sea con mi vida,
que me maten si es posible, si en 24 horas no voy y lo mato a él por lo que acaba de hacer. Yo creo que después de todo lo que Dios ha hecho con Elías, que Dios tiene una conversación así de uno a uno con Dios, que hay milagros, que hay momentos de fe, que hay circunstancias que están fuera de este mundo, que Él puede ver cosas que nada más Dios puede hacer. Yo creo que yo sí soy Elías, yo estaría lleno de fe y que no me importaría nada lo que viene enfrente de mí, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor está conmigo. Pero Elías hizo lo opuesto. Se preocupó. Elías se preocupa. Primera Reyes 19, del 1 al 5, así va la cosa. Puedes empezar desde el 17, ya en tu casa lo puedes leer. Primera Reyes 17, 18 y luego te brincas al 19. Pero en el 19 del 1 al 5, esto es lo que sucede, va a estar aquí en tu pantalla. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje por texto a Elías y le dijo: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retamá, y pidió, fíjate bien lo que dice, pidió morirse. Le dice él: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y se durmió bajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Fíjate esas palabras. Pidió morirse después de lo que había visto. Basta ya, Señor, quítame la vida, ¿verdad? Quítame la vida. Yo no soy como los antepasados. Yo no soy ni así de grande como los que ya han venido antes que yo. Yo no soy ni así soy así de pequeño. Yo no valgo nada, ¿verdad? No vale nada lo que he hecho. Dios, no sirvo para nada, Señor. Tú eres más grande que todos. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco lo que tengo. Quítame la vida, llévame contigo, Señor. ¿Y sabes qué me recuerda eso? Me recuerda mucho a esos momentos de desesperación cuando estás orando al Señor y que sabes que el problema es más grande que tú mismo y que tu Señor. Me recuerda momentos de estar de rodillas llorando al Señor, diciendo que haga algo, que yo no tengo control y que estoy desesperado pensando que todo se va a acabar y que voy a terminar muerto o en la cárcel o enfermo, voy a perder todo lo que tengo, ¿verdad? Cosas así pasan. Me recuerda a tantos momentos. Yo no sé qué te recuerda a ti, pero yo estoy seguro que has casi dicho las mismas palabras en algún momento de tu vida. Sácame de esta, Señor. No merezco nada. ¿Cuántas personas han perdido la vida así? ¿Cuántas personas han perdido su propósito por preocuparse de más? ¿Cuántas personas han vivido aflicción, desesperación, ansiedad en su vida? Preocupación que los consume por dentro hacia afuera por completamente, que no pueden están cegados, no pueden ver hacia el futuro, no saben que Dios está con ellos, no saben que Dios camina con ellos en todo el proceso, no olvidaron lo que Dios ha hecho antes en sus vidas. ¿Qué pasa cuando estamos ahí, verdad? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos ahí el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando al Señor, aclamando que nos quite esta preocupación que no podemos remover de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Yo creo que todos. ¿Sabes? Cuando la ansiedad nos consume, tendemos a huir. Cuando la ansiedad nos consume, tendemos a huir de la presencia. Es exactamente lo que Elías dijo. Es exactamente lo que él hizo. Él huyó. Él huyó completamente. Después de haber visto todos esos milagros, huye pensando que ya se acabó y que no merece nada. Lo que pasa cuando estamos preocupados es que también no nomás huimos, pero nos aislamos del Señor. Nos aislamos, creemos que no somos lo suficientemente sanos y limpios para conectar con Dios. Cuando estamos pasando por una preocupación, nos enfocamos prácticamente en todo lo negativo, que es lo que hizo Elías. Yo no merezco
quién soy yo. No merezco lo que tú me has dado. Yo no merezco ser el profeta. Yo no merezco ser esto. Yo no merezco porque no valgo la pena. No vale mi vida para nada. Nos enfocamos completamente en todo lo negativo y dejamos de ver todo lo positivo que el Señor tiene para nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos preocupados, llenos de ansiedad, nos comparamos con los demás. Nos comparamos con las otras personas. Abrimos Instagram, estamos viendo que al otro le está yendo súper bien. Te consume la vida de que sabes que a ti no te está yendo igual de bien como a las otras personas, ¿verdad? Te consume que no puedes tener eso que tanto anhelas, que pudiste haber tenido pero que la regaste. Te consume ver quizás el matrimonio perfecto en alguien y tú volteas a ver tu matrimonio y dices, mi matrimonio no llega ni a 5 millas, ¿verdad? De ahí ves que los hijos de los demás están progresando y luego volteas a ver a tus hijos y cuando era niño nos ponían orejitas de burro. Sabes, todas estas cosas pasan todos los días. Es natural. Y a veces la iglesia no tiene las palabras para guiar a una persona así. ¿Sabes? Esos son los momentos más oscuros que vivimos. El problema es que ya es un patrón de comportamiento, ¿no? El problema es que ya es natural y al mismo tiempo lo que se convierte en algo natural se convierte en algo de vida para todos nosotros. Hay personas que viven preocupadas siempre en toda su vida. Les roba la paz, les roba la confianza. Por eso yo creo que la iglesia tiene un poder grandísimo. No nada más porque la iglesia lo tenga, pero porque hemos sido empoderados por el Señor para ser los mejores animadores de esta vida. Las personas que siempre están empujando a los demás. Aquellas personas que somos sensibles al Espíritu. Y créeme, cuando veas a alguien que está estresado caminando para allá, no digas nada. No des una opinión. Abrázalo. ¿No sabes eso qué significa? Significa muchísimo. No tienes que ponerte en sus zapatos y escuchar todo el chisme para poder ser vulnerable. A veces eso es innecesario, pero a veces es más importante. Es un abrazo. ¿Sabes qué? Le voy a dar un café el día de mañana. Voy a llegar al trabajo y le voy a dar un café a esta persona. No le voy a decir nada más, que empecemos bien el día, ¿verdad? A veces nada más simplemente, qué buen trabajo. Si el jefe no lo está haciendo o el otro líder no lo está haciendo, entonces tú hazlo. No critiques, suma valor. Qué buen trabajo estás haciendo. Oye, qué padre te salió esto. Oye, qué buenas están tus enchiladas que trajiste de lonche. Aunque estén bien malas, pero ¿sabes qué necesita? Necesita ánimo. ¿Me explico? A veces no necesitamos saber todo el chisme. A veces nada más necesitamos extender amor y paz a las personas. Y a veces son con actos. Los actos hablan más que las palabras, ¿verdad? Los actos hablan más que las palabras. Pero todas estas cosas te las digo, de aislamiento, de pensar en lo negativo, de compararse con los demás, de huir de la presencia de Dios. Te las digo no porque están en un documento, ¿verdad? De hecho, los documentos confirman que esa ha sido también mi vida. Te lo digo porque yo he estado ahí. Te lo digo porque yo también he estado rodeado de lo negativo. Te lo digo porque yo personalmente he vivido momentos oscuros en mi trayectoria de vida, en muchos momentos de fe. Aún siendo pastor también siento. Aún siendo pastor también pienso de repente tontamente que el problema es más grande que yo. Pero si te lo estoy diciendo aquí, no es para victimizarme, sino es para decirte que el Señor siempre ha sido fiel, que me recuerda su fidelidad, que me recuerda que Él me ama, que me recuerda que sus promesas pasadas, las del futuro, van a ser mejores, que me recuerda que cuando Él hizo este milagro, en el futuro lo va a volver a hacer otra vez. Me recuerda que Él camina conmigo, aún aunque vaya por valle de muerte y de sombra, ¿verdad? Y que Él siempre va a estar conmigo y que Él me ama incondicionalmente, ¿verdad? Y que Él quiere estar conmigo y que toca la puerta de mi corazón, esperando a que yo abra la puerta para yo poder cenar junto con Él. Dice la palabra del Señor, Él está ahí contigo en todo momento,
aún en tu momento más oscuro, Él está de tu lado esperando con ansias para abrazarte y pasar tiempo contigo. Pero a veces es difícil verlo, ¿verdad? A veces es difícil experimentarlo. A veces es difícil inclusive ayudar a otros que lo experimenten. Y va a ser muy difícil, yo sé, pero no es imposible. Créeme que es lo mejor que podemos hacer. Pero hay personas que se van más profundo ahí. Hay personas que hoy viven ansiedad y depresión. Hay personas que necesitan otro tipo de ayuda. Y te voy a pasar un video de una historia de alguien de nuestra iglesia que cuenta su historia. Este es un tema muy complicado, pero quiero que escuches su historia y espero te pueda extender un poquito de paz y esperanza para que tú puedas saber que sí hay solución ante la preocupación, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué no vemos este video brevemente? As a kid, I definitely remember feeling nervous a lot and having different instances in elementary school and high school and even my college graduation where I felt that it's like boulders on my chest and foggy almost in my head. I remember that feeling really distinctly, but didn't know what it was and kind of just thought I was alone in it and that I was a little bit crazy and it wasn't normal to be feeling that way. I shouldn't feel that way. And it wasn't until really up until I got married when I was talking to a friend. We were getting ready to go on a trip to Europe and I was really nervous about the flight. And I was talking to a friend and she said, "Oh, I have that too." And I was like, mind blown, mind blown that somebody else felt the same thing that I was feeling. And that really put the name on it for me, really like, oh, this is anxiety and a lot of people have this. For me, when I'm experiencing a really bad panic attack or when the anxiety is at its worst, it feels like I absolutely can't concentrate. It feels really out of control and almost claustrophobic. I think for me, that's how it comes out, where I feel like everything's kind of closing in. Worry is different from anxiety. I think everyone experiences worry to some extent, right? You're worried about your upcoming test, or you're worried about your kid's first day of school, whatever it may be, but it doesn't stop you from going about your day and taking care of the things you need to take care of. But anxiety is debilitating. So when my friend told me that she had anxiety and we were able to put a name to what I was experiencing too, I contacted her counselor. And initially I thought, okay, I'll go a couple times just to get through this flight. I thought maybe this is all I need. And so I went a couple times leading up to our trip and she gave me some really helpful tools to help myself, calm down at getting onto the flight. And then it was really clear that I needed to keep going and that this was a deeper, heavier issue than initially I thought. And so for about a year, I would say, or maybe two, I went twice a month, every other week. And it took a long time to feel like there was progress. Counseling is so amazing and it's so hard because you feel like you're not making progress. But then all of a sudden one day you realize, I didn't just panic. Like the anxiety didn't come, or I actually just calmed myself down, and you realize all that money was so well spent. And it probably took a few more years after counseling until I started opening up a little bit more with my friends about my anxiety. And that was one of the best things that I ever did, because to be loved is to be known. To let my people into what I was dealing with gave them space to pray for me. There are days when I'm heading into counseling and I don't want to go because I know it's going to be too difficult and I don't want to bring it up and I don't want to talk about it. In the church, it's easy to make the solution seem easy because we say you just have to give your burden over to Jesus and you just have to let Jesus take this from you and help you. And it seems so easy in theory. And that has actually, in some ways, worsened my anxiety because I think I'm not doing enough. It's not working yet. Why isn't it working? I can choose to be alone and stay alone. I can choose to wallow in it or not get help, or I can choose to let people in and experience the freedom and the healing that comes with community and people praying for you and even professional help too. The more that I press in and
spend time with him, even if it's listening to a Bible app or reading a quick devotional in the morning, whatever I have time for with 2 little kids, which is sometimes very little time. The more I press in, the more I feel that peace. And the more I actually feel equipped for when anxiety does come. I feel like I've been gathering up my tools to help me in that. There is a lot of emotional and mental work that has to go into it, but it can be done. And it's so worth it, because even though I'm not necessarily standing on the other side of healing and freedom, every day I get to celebrate the little victories, and I get to know that I am a work in progress and that God hasn't forgotten me. He loves me where I am, and he wants to come alongside me and use what I'm going through to help others. Wow, no, es una increíble historia. Yeah. Dice Filipenses 4, 6, 7. Quiero que lo leas bien y espero que puedas tomar nota de este versículo, que quizás pueda ser una oración para ti esta semana, que puedas repetir cada día, quizás en tu oración, quizás en el momento de desesperación. Dice Filipenses: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Dice: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Victoria menciona muchos puntos muy interesantes, que es buscar ayuda, por ejemplo, ¿verdad? Platicar con otras personas, conectar con gente sana que pueda ayudarte a dar tu siguiente paso. Créeme, no venimos aquí a decirte nada más ponte a orar y ya sé. No, busca ayuda. Tenemos ayuda. ¿Me explico? Aquí en nuestra iglesia hay gente certificada que puede ayudarte a dar ese siguiente paso en tu idioma. Así que si necesitas ayuda, acércate con nosotros, pregúntame: oye, ¿cómo puedo conectarme con alguien? Podemos buscarte un par de citas, podemos conectarte y ayudarte. De verdad, como iglesia queremos extender ese recurso, porque sabemos que es una realidad, es algo verdadero, pero lo tenemos que atender. No puedes pelear la batalla solo. Juntos somos mejores. Sin ningún juicio y sin ningún, sin ningún comentario extra. Realmente creemos que queremos extender esta ayuda. Todos hemos pasado por eso. Esto no mucha gente lo sabe de mí personalmente, pero hace exactamente casi un año, yo creo que sí, casi un año, en el 2020, alrededor de este mes de septiembre, el año pasado estaba en este mes de septiembre quizás en el peor momento de mi vida, en el momento más oscuro de mi vida, en el momento lleno de depresión, lleno de ansiedad, lleno de temor. Yo me dormí en la noche y tenía temor dormirme, porque sabía que me iba a levantar con temor de muerte. Sabía que me iba a morir. Pensaba que me iba a morir. Pensaba que algo me iba a pasar. Estaba en mi salud, en el peor momento de mi salud. Estaba experimentando tantas cosas químicamente, físicamente, espiritualmente en mi vida, y yo no sabía cómo expresarlas, pero empecé a hacerlo más común. Imagínate, en la pandemia empecé a huir, empecé a enfocarme en todo lo negativo y empecé a hacer un lado todo lo positivo. Este versículo ni me acordaba que existía. De hecho, pensaba que era mentira. Yo lo leía o buscaba otros versículos y yo decía: no, es que no lo siento, y no, es que no está ahí. Y el pensamiento estaba aquí en mi cabeza una y otra vez. Me empecé a refugiar y empecé a perder todo el control de mi persona. Debería haber sido el mejor momento, porque si tú no sabes bien, en septiembre fue nuestra primera reunión presencial como iglesia y lo celebramos padrísimo. Nos vimos aquí en el patio, estuvo súper padre, chorro de gente vino, vimos a tanta gente que no habíamos visto en toda la pandemia, por fin juntos. Se suponía que yo debería de estar en mi top, súper emocionado, pero por dentro me estaba pudriendo y no entendía por qué. No entendía en qué momento me aislé a ese punto. Entonces hice lo que tenía que hacer. Empecé
a reconstruir mis hábitos espirituales. Empecé a reconstruir mis hábitos, inclusive alimenticios. Empecé a buscar ayuda, empecé a hablar con amigos pastores que quizás no entendían qué me estaba pasando, pero eran personas con las que yo me podía desahogar y orar junto con esas personas. Empecé a decir, bueno, si esta oración no me funciona, voy a empezar a buscar esta otra oración. Si esta canción no me gusta, voy a buscar otra canción. Compartía mi tiempo con otras personas que podían hablar y sumar vida a mi vida. Empecé a cambiar tantas cosas en mi vida, créeme, tantas cosas que hasta peso bajé. Neta. Empecé a salir a caminar. Fíjate, años anteriores, pasados, tenía un hábito de platicar con Dios mientras yo caminaba. Y lo dejé de hacer por hacer otras cosas, porque estoy muy ocupado y por tantas cosas, ¿no? Una vez más empecé a salir otra vez. Y salía y caminaba. Y adoraba a Dios y no escuchaba nada. No sentía nada. Pero dije, pero mañana nos vamos a volver a ver otra vez, y otra vez, y otra vez, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, a recordar, a creer, a pensar, a recordar, a creer, a pensar, a adorar a Dios. Me levantaba a las 3 de la mañana con el primer pensamiento de muerte y yo me ponía de rodillas al lado de mi cama diciendo, tú, Señor, eres más fuerte que toda batalla espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres más grande, Señor. Empezaba a recordar todas esas promesas, empezaba a recordar lo bueno que Él era, empecé a escribir los milagros que el Señor había hecho antes, creyendo que mejores cosas venían en el futuro. Empecé a creer que yo tengo una identidad que el Señor me dio. Empecé a buscar su presencia, empecé a buscar su rostro, empecé a adorar diferente, empecé a orar diferente, empecé a caminar, empecé a hacer un chorro de cosas, ¿verdad? Y en algún punto de esos próximos meses, entonces empecé a ver la luz. Gracias a la ayuda de amigos, de mi esposa, de mi familia, gente que estaba junto conmigo, los hábitos que yo empecé a implementar. Tenía dos opciones: sentarme y esperar a que Dios se mostrara, o yo salir corriendo a buscarlo para encontrar al Señor. Es difícil, es difícil, pero no es imposible. No es imposible, porque el Señor me mostró de una manera palpable que Él está conmigo, de la misma manera que Él está contigo. No hay ninguna diferencia. Somos seres humanos. Dios está con nosotros. Dios es fiel en todo momento. Dios se mostró en el momento perfecto. Había un versículo de Salmos que yo recitaba todos los días como oración y decía, a veces me acababan las palabras para orar y yo nomás leía ese salmo y me daba tanta paz que yo decía, Dios mío, estás conmigo. Declaro estas palabras, todo tornó para bien. Entonces ahí te va. Quizás el pecado más grande para un tijuanense es no comer carne, ¿verdad? Y dentro de mi dieta escuché muchas veces que es muy, muy sano no comer carne porque todas las cosas que tiene la carne hoy en día. Y dije, bueno, pues ya estamos en esta onda, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa una semana, vamos a ver qué pasa en 2 semanas, vamos a ver qué pasa en 3 semanas, vamos a ver qué pasa en 4 semanas. ¿Y sabes qué? En 15 días cumplo 1 año sin comer carne. Ahora, sí lo estoy presumiendo, la neta también, ¿verdad? Es muy difícil. Pero más allá de la cuestión de salud, que es un beneficio, cada vez que llego a una taquería con amigos, cada vez que vamos a comer carne, que hay, en vez de yo sentirme como, ay, se me antoja, ay, qué buena, no digo nada. Para mí es un recordatorio de ese momento oscuro, cuando tomé decisiones, disciplinas, que dije, el Señor está conmigo. El Señor estuvo conmigo ahí. Y no sé si voy a regresar, es la neta. Pero si regreso, pues ya vale churro. Pero no. Unos adobada. Sí, no. Pero ya no me duele, ya no me afecta, ya estoy curado de espantos, ¿verdad? Pero todo eso es importante. Todas las disciplinas son importantes. Yo no sé por qué, de verdad. Yo a veces me agüito como latinos. Créeme que lo más complicado de un latino es implementar disciplinas saludables. Todo termina en los tacos. Si no, ya voy a empezar, ¿no? Voy a dar mi plática de salud. No, no es cierto.
No, pero no tener disciplinas personales también influye en tus disciplinas espirituales, ¿verdad? No te leas toda la Biblia, léete un versículo, empieza por un versículo y después 2 versículos y luego después te memorizas uno a la semana y luego después te enamoras más y no nada más lo memorizas y lo lees, sino lo empiezas a vivir. Ya entendí por qué dice eso. Luego después te echas un capítulo al día y luego empiezas a crear un hábito diario de disciplina, de conversación. Hay versículos que yo no entiendo y que tengo que buscar más ayuda. Hay capítulos que me agüitan, hay capítulos que me animan, hay tanto en la palabra de Dios que nos puede ir guiando poco a poco al camino que Dios quiere, pero créeme que si tú no buscas, no lo vas a encontrar. De nada, más bien, el venir el domingo es padrísimo venir a la iglesia. Es el inicio de la semana. Pero lo que haces de lunes a sábado es lo más importante. Lo que haces en tu semana. Entonces, si estás preocupado y no puedes batallar con la preocupación, yo te animo, implementa nuevas disciplinas. Escucha lo que dices. Cuando oras, escucha cómo empiezas tu oración. La gratitud y adoración al Señor es más importante porque el Señor ya sabe qué necesitas. Pero a veces empezamos: Diosito santo, por favor, que no me ponga ticket el policía porque venía en el teléfono, ¿verdad? Por favor, que pase el examen, pero no estudié, Señor, pero ahí estuve en la clase, ¿verdad? Recuérdame lo que decía en el pizarrón, no me acuerdo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Hay cosas más graves, ¿verdad? Con los hijos, con las esposas, con los esposos, con los amigos, con las cosas de la vida. Pero si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer otra vez. Ponte de pie, vamos a orar. El último punto es que todos podemos ganar la batalla de la preocupación al practicar la gratitud y la oración. Y lo segundo es que podemos ganar esa batalla también al controlar nuestros propios pensamientos. Y yo sé que eso es muy complicado, pero el poner en práctica estas 2 cosas nos van a llevar a donde Dios quiere que vayamos junto con Él. Filipenses 4, 8 y 9, con esto cierro, dice así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, ¿verdad? Dice Pablo: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron con el pastor Richard el domingo y recibieron de mí, dice Pablo, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros, con ustedes, contigo, conmigo. Una emoción tóxica me va a guiar a tomar decisiones equivocadas, pero una emoción sana nos va a llevar a tomar la decisión correcta, una decisión sabia que necesitamos hacer. ¿Qué es eso que tienes que hacer esta semana diferente? ¿Qué es esa oración diferente? ¿Qué es esa acción distinta que tienes que hacer? ¿Qué es esa nueva disciplina, verdad? ¿Qué es ese nuevo cambio que necesitas? Por encima de lo que el mundo opine y por encima de lo que tu familia piense de ti o la gente piense de ti, tienes que saber que el Señor tiene una identidad para ti, que Él te ha dado a ti. Te ha dado una meta exclusivamente a ti, te ha dado un propósito exclusivamente a ti, te ha dado un llamado a ti, te ha llenado de promesas, te ha llenado de vida, te ha llenado de eternidad, te ha llenado de poder, te ha llenado de su presencia, ha estado contigo en todo momento, ¿verdad? ¿Qué más necesitas saber? Cierra tus ojos. Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu fidelidad, gracias por siempre caminar con nosotros, por creer en nosotros, aún en medio de nuestra imperfección, Señor. Tú, Señor, nos ves con ojos de santidad, Padre. Padre celestial, Jesús, gracias por tu generosidad, gracias por tu amor, por entregar tu vida por nosotros, por estar siempre con nosotros, por caminar con nosotros. El día de hoy te adoramos y te bendecimos y te queremos amar, Señor, de verdad. Ayúdanos a poderte amar más.
Señor, háblanos en tu palabra esta semana, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, que podamos vivirlo con los demás. Señor, guíanos para ser de bendición en los demás, Padre. Guíanos para traer luz en la oscuridad. Guíanos, Padre, para poder darnos oportunidades de bendición en otros. Danos palabras de ánimo a aquel que necesita ánimo, el abrazo a aquel que está triste o preocupado. Señor, dame eso, Señor. Equípame de manera que puedo ser la iglesia allá afuera. Y también, Señor, ponemos toda necesidad, todo lo que está en nuestro corazón, todas esas cosas que venimos cargando, que no hemos querido poner en tus manos. Te pido que tengamos el valor, Padre, de creer que tú vas a hacer algo mejor en nuestras vidas, que vas a tomar mi carga, que es muy pesada, porque tu carga es más ligera. Señor, yo sé que estás ahí conmigo. Padre Santo, te pedimos todo esto el día de hoy y juntos decimos amén. Amén. Ponemos un fuerte aplauso a Dios hoy.